los vaticanistas o los especialistas que empiezan a ver figuras a las que consideran papables. Y nosotros hicimos un resumen de qué es lo que dicen las noticias de Roma, ¿no? A ver quiénes serían estas personas. Y mostramos en estas placas los candidatos, con un resumen de sus perfiles, o por lo menos lo que trasciende como sus detalles. Ahí decíamos, Pietro Parolin, es de Italia, tiene 70 años, secretario de Estado del Vaticano, tiene trayectoria en el ámbito diplomático, es considerado moderado, es un hombre de consenso y es algo que se ha ponderado como una de sus características personales, el diálogo. A ver, después de Pietro Parolin, a quien tenemos en pantalla, al cardenal filipino, al que hacíamos mención, Luis Antonio Tagle, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, defensor de pobres, migrantes y marginados. Eso lo acerca mucho al pensamiento de Francisco. De hecho, lo apodan el Francisco asiático. Sí, dicen que de todos es el que más respeta la línea de pensamiento de Francisco. A ver, vamos con otro, Mateo Zuppi, aliado de Francisco también. Se destaca su enfoque ecuménico, defensor del diálogo con las comunidades LGBTIQ+, y pide o predica por una iglesia más abierta, es lo que también se ha destacado en su pensamiento entre los especialistas. No son candidatos nuestros, ¿no? Por eso decíamos, son especulaciones internacionales. Peter Turkson es de Ghana, tiene 76 años, podría convertirse en el primer papa negro, se ocupó de temas como justicia social, medio ambiente y la migración. Seguimos con Ambongo Besungi, es del Congo, tiene 65 años. Hay que decir que él es conservador, nombrado cardenal por Francisco y es el único cardenal africano en el Consejo de Cardenales. El anterior no está en el Consejo de Cardenales, pero es candidateable según los medios especializados. Y ahí está, recién lo mencionábamos, el cardenal de Hungría, Peter Erdős, 72 años, conservador, se diferenció de Francisco durante la crisis migratoria al rechazar la acogida de refugiados. Bueno, este es el último. Los medios internacionales, a ver, hay variación de 2 o 3 nombres, sacan algunos, agregan otros, pero estos son los que consenso general tenían en los medios especializados, por eso los elegimos para presentar el perfil. Comienzo haciéndole 2 preguntas al padre. Si es cierto ese dicho que el que entra papa sale cardenal, y con respecto al primero que mostrábamos en la placa, que ningún secretario de Estado llegó a ser cardenal, en este caso de Pietro Parolin sería. Bueno, el dicho sí es popular y en general en la Iglesia los dichos están basados en muchas experiencias históricas. Por ejemplo, siempre se dice que las cosas de palacio van despacio, un dicho, como diciendo en la Iglesia las cosas tienen su tiempo. Pero bueno, Pío XII fue el secretario de Estado que pasó a ser papa. Sí hay un antecedente. Y Pablo VI estaba de secretario de Estado, pero vuelve como cardenal de Milán y luego vuelve como papa. Está ese interreño que se da. Pero en líneas generales siempre se da que el secretario de Estado no es el papa. Bueno, pero el papado siempre hay que verlo en las circunstancias y en el momento histórico que le toca vivir a la Iglesia. No se olviden que, por ejemplo, cuando fue elegido Juan Pablo II, fue elegido luego de un debate de votos entre 2 obispos italianos, o cardenales italianos, y el cardenal Koenig de Austria se acerca y propone a Wojtyla. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo lo que era la crisis del muro de hierro, de todo lo que era el comunismo europeo. Consideraban que era un hombre muy preparado, ligado a una realidad pastoral muy cercana a ese momento y que conocía lo que pasaba en la Iglesia del Este. Y termina siendo elegido Juan Pablo, y bueno, luego cae el muro de Berlín gracias a la acción de Juan Pablo. Entonces también los cardenales pueden observar la coyuntura geopolítica del mundo hoy. Eso es un aspecto, ¿no? Cuando veíamos los candidatos, vemos que algunos tenían la característica de moderados y otros de conservadores. Digo, más allá de elegir al líder de la Iglesia, se va a definir también la mirada que la Iglesia va a tener sobre temas de actualidad.
¿Se ponen en juego dos modelos que quizás van a pugnar al momento de la elección de los cardenales? Bueno, hoy ha comenzado lo que se llama el novenario de reflexión, noveleandia se llama, en la cual se realizan todas las congregaciones generales y los cardenales de diversas partes del mundo, cuya característica del colegio cardenalicio es que es de la gran diversidad del mundo, que el Papa Francisco ha universalizado el colegio. Entonces todos van a presentar cómo lo ven y cómo ven la Iglesia y qué la Iglesia debe afrontar en el momento contemporáneo. Ustedes imagínense que cuando asume Benedicto y luego asume Francisco, el desarrollo de la inteligencia artificial no estaba en auge. Y la Iglesia no puede ignorar el elemento cultural y de poder. Hoy hemos visto en el apagón de España la crisis que se ha dado a nivel virtual en el campo económico y en el servicio, porque estamos dependientes de la virtualidad, de la que entonces la Iglesia también tiene que observar eso, ¿no? Padre, ¿cómo impactan los fieles católicos todo esto que está ocurriendo, el deceso de un papa, el cónclave, la elección de uno nuevo, en medio de un año de jubileo? Bueno, es una buena pregunta sintética. Nosotros hemos venido viviendo la Cuaresma. Yo estuve en febrero en Roma y llegué un sábado, venía desde otro país de una experiencia académica, y llego ese sábado y el domingo a la mañana o al mediodía lo internan al Papa. Desde ese día la Iglesia Universal entró en una suerte de expectativa, rezando por la salud del Papa, pero al mismo tiempo viendo la realidad de un proceso vital de vida que se iba apagando. Eso en el contexto del jubileo. Nosotros nos toca ahora, me toca estar en la comisión del jubileo diocesano, y ese día estaba el jubileo de los diáconos, el jubileo de los asistentes sanitarios, y claro, todo el mundo va a Roma para verlo al Papa. Entonces, indudablemente, el jubileo quedó como, no en un statu quo, en un stand-by, sino que quedó en la expectativa de que el Papa no estaba. Y eso giró, eso yo lo que veía en esos días, giró el centro de atención. No obstante, los peregrinos van llegando. Por ejemplo, este domingo también la multitud se debe a que había 80.000 adolescentes que provenían para el encuentro de la canonización de Acutis. Entonces los chicos llegaron felices y se encontraron con el tema del Papa. Bueno, pero todo eso hay que verlo en el marco de la providencia de Dios. El jubileo sigue, seguimos con la Pascua de Cristo y luego con la Pascua del Papa. Entonces ha sido una Semana Santa y una primera semana de Pascua muy intensa, y ahora entramos a una tercera fase que es la espera del próximo Papa. Entonces, como Iglesia estamos en oración, también en expectativa. No somos, como Iglesia, estamos ajenos a todo lo que son estas variantes de visiones seculares sobre los cardenales. Hay varios cardenales de ahí que estaban en Tucumán, que estuvieron para el Congreso Eucarístico. El cardenal Re, que predicó la misa, fue el que vino. Ahí estaba ahora el cardenal Sherry, que era el nuncio apostólico en ese tiempo. Fernando Chomalí, que es un amigo, que es el nuevo cardenal de Chile. Esto significa que indudablemente hay una gran variedad de todo el mundo. Y bueno, va a ser un cónclave, creo, muy rico de catolicidad, es decir, de la universalidad de los cardenales. La esperanza es clave en el jubileo. Esperamos, bajo la acción de Dios, que el Señor nos dé un buen Papa para seguir trabajando. Una cortita, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntar la parte operativa y logística, porque estamos hablando mucho del cónclave, pero ¿cuáles son los pasos que se van a dar hasta que estemos en el momento de esperar una fumata? Hasta el 6 se van a hacer las congregaciones generales, 6 de mayo. El 7 entran en la Capilla Sixtina. Ahí ya se cierra, extra omnes es la palabra final, en la que el ceremoniero pide que todos se vayan y quedan solo los cardenales. Y entonces se hace, antes de entrar a la Capilla Sixtina, la misa pro eligendo pontífice, y luego se van a la Capilla Sixtina, y bueno, ahí comienza, entre la multitud que está afuera y todos rezando,
y los cardenales debatiendo. Yo pienso que la problemática de la Iglesia frente a la realidad contemporánea es ardua, pero no creo que sea arduo el cónclave. Puede haber disparidad de visiones. Cada papa, yo sintetizo que Juan Pablo fue el de la esperanza, Benedicto fue el de la fe y Francisco fue el de la misericordia, de la caridad. Ahí están las tres virtudes fundamentales para nosotros y cada uno de ellos aporta, ¿no? Entonces, hay que rezar mucho. Quiero invitar a la misa de la 9ª noche que nuestros obispos de Tucumán han invitado para mañana en la catedral, 20-30 horas, para rezar la 9ª noche de la partida del Papa Francisco. Recemos por la Iglesia con el mayor respeto de todos los medios de comunicación, recemos, pero bueno, los medios comunican, pero no necesariamente va a ocurrir lo que los medios dicen, o lo que ya Dios y el Espíritu Santo junto con los cardenales sacarán adelante las cosas. Pero mucha esperanza, la Iglesia sigue. Padre, muchísimas gracias por su visita. A disponibilidad, porque esto es como decimos con los curas o obispos amigos, teléfono abierto. El minuto a minuto.